¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 6 de la tarde con 1 minuto. Nosotros listos y preparados en los estudios de Tele 13 Radio para comenzar con una hora de noticias. ¿O no, Raymond? Así es, querida Mónica. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Paula Comandari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Listos y preparados para una tarde en donde... Oye, va a llover de nuevo, ¿no? Dicen ¿Mañana? que sí. Dicen Pero, que sí. pero llueve o que el otro día fue como que llueve. Oye, perdona. llueve A cántaro y no pasó nada. Como que no. Ah, llovió, sí, pero era como que iba a llover todo el día, Pero fue completo. poquito, Mónica. Llovió harto. Es que yo la sufrí. Llovió harto esa tarde, la tarde del... Yo tenía el cumpleaños de mi hija Del al aire domingo. libre el es que- sábado en la noche. No. Y le tengo que decir que llovió harto. O Es que sea, esa para otra lo que... cosa, te ahogó la fiesta. Claro. Me ahogó la fiesta. Ah, bueno. Así que fue un sufrimiento. Pero sí llovió. Yo encontré que llovió harto. El día siguiente llovió mucho más. El domingo, ¿o no? ¿Viste lo que son las percepciones? ¿De qué manera? La subjetividad, ¿te fijas tú, Ramón? Lo que pasa es que como vive en Argentina prácticamente, Mónica, Claro. por allá llovió mucho. Oye, ¿de a dónde? ¿Tú vivías ahí más lejos antes? Sí. No, en la precordillera llovió más, sí, es verdad. Pero hoy día, mira, La hoy- precordillera. Hoy, día tenemos, sí, precordillera, sí, eso es precordillera, obvio. Oye, Ah. hoy día tenemos 20 grados todavía hasta ahora. 20 grados. Sí, hace calor, Porque la verdad. con la lluvia no hace tanto frío. Sí. Cuando está... No, yo te diría que incluso hace calor, o sea, está como... Estoy con como- abrigo, como te- como- tú como estás con que- abrigo y yo ya como que estoy desabrigada. Yo Como que me no sé, pasé hay, un poco, hay muchas la revolución. hay muchos fenómenos Vamos a desabrigarnos tanto un poco. hay muchos fenómenos tanto meteorológicos como personales, Emocionales, naturales, claro. que afectan las temperaturas corporales. Que no vamos a echar a No detallar entremos porque en ese detalle, serían vamos. muchos Ya. los elementos para, Mejor- para detallar. Presentemos qué vamos a hacer hoy día conexión. Por ejemplo, con las reacciones del informe de Contraloría que revela que entre 2023 y 2024... Esto sí que pone colorado, ¿no? Esto, Pero Ramón ya está en Más, polera. me dio calor, ¿ves? Más de 25.000 funcionarios se públicos pasaron. viajaron fuera del país durante el Uf, periodo de qué reposo indignante. de licencias médicas. Indignante. Vamos a hablar de este tema. Tenemos comprometido una entrevista con José Pérez, que es el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. No, se pasaron. Mm. Además, repasaremos la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, que rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional que la oposición presentó en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Octava derrota. Octava. También haremos conexión con los detalles que se han conocido de la explosión que ocurrió en la comuna de Providencia y que generó un amplio operativo por parte del GOPE de Carabineros. Y comentaremos también la emergencia que este mediodía afectó al centro de Santiago por el olor a gas que se percibió y que obligó a suspender actividades. Así comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Bueno, la noticia del día obviamente es el informe de la Contraloría General de la República que reveló que entre los años 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica. O sea, estaban en reposo y se dedicaron a viajar. El documento detalló que para esos trabajadores se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por FONASA. Con todo el problema de listas de espera que tenemos, 70-30 era la cosa, ¿no? exacto, más o menos así, 70-30, 69-31% para ISAPRES, para ser exacto. Pero claro, uno se fija en FONASA porque tenemos muchos problemas de gestión en el sector público y resulta que varios de los recursos se están yendo para cubrir licencias falsas, ¿ya? Además, el reporte informó que entre las entidades cuyos funcionarios salieron más del país mientras debían estar en reposo, están, bueno, la Junji con 2.280 licencias, 2.280, y la Fundación Integra con 1.934.
Obviamente que se ha armado aquí una polémica súper grande. Ante estas cifras, el ministro del Interior, por ejemplo, Álvaro Elizalde, afirmó que el gobierno está impulsando una serie de medidas para enfrentar estos abusos del sistema. Entre ellas, Elizalde indicó que se van a enviar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, además de instruir sumarios internos y solicitar un informe a todos los ministerios y servicios. Cuando se presenta una licencia médica falsa, finalmente, o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema, que tienen que financiarla, o el Estado tiene que poner recursos adicionales también para financiarla. Y por tanto, aquí literalmente no paga Moya, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos que no abusan de estos instrumentos. Por cierto que existe un derecho. Cuando un trabajador está enfermo, tiene derecho al subsidio de incapacidad laboral, a la licencia médica, al descanso necesario para su recuperación. Pero ese derecho se ejerce en la medida que tenga fundamento médico y no cuando se abusa del sistema. Bueno, se supone que vamos a tener los nombres y apellidos de estos funcionarios públicos, porque claro, sería bueno saber quiénes están incumpliendo la ley. Por su parte, desde la bancada de Renovación Nacional anunciaron la presentación, claro, ya se anuncia de querellas varias ante el Ministerio Público por derechamente fraude al fisco. Y el jefe de bancada, Miguel Mellado, calificó los antecedentes como gravísimos y aseguró que llevarán estos hechos a la Fiscalía para que se investigue y eventualmente se sancione a los responsables. Basta de abusos, basta que le metan la mano al bolsillo a todos los chilenos. Estas licencias se pagan con plata de todos los chilenos. Por lo tanto, la denuncia por fraude al fisco va y se terminan los abusos en Chile porque es hora de ponerle coto a todo este tema. Ya, contemos un poco la historia de este descubrimiento. Fíjense que desde que asumió como Contralora, Dorothy Pérez, lo que me hicieron como recordar es que ella prometió, de hecho en su presentación ante el Senado, que en su gestión iba a hacer fiscalizaciones mucho más profundas que las que se hacen tradicionalmente en el organismo y que iba... De hecho, ella lo dijo al principio de su administración, que iba a cruzar informaciones de manera de detectar con precisión cuando se estaba defraudando al fisco. Y es un trabajo bien sistemático que se está haciendo desde que ella tomó el rol de Contralora. Y en este caso en específico... Un datito corto, lleva 9 informes de este tipo. Sí, tal porque cual. ella, además de hacer las tradicionales auditorías, dictámenes, en fin, que le piden, está haciendo de mutuo propio. Y este es uno de ellos. Claro, son 9 informes que de hecho se pueden ver en la Contraloría General de la República, pero este es lejos el más llamativo. El más descuadrado. ¿Y qué se hizo como para que los auditores lo entiendan mejor? Se supone que este organismo, la institución Contraloría, cruza el sistema CIAPER, que es como un sistema que abarca el listado concreto de todos los funcionarios públicos del Estado. Y la cruza, ella solicita en algún momento a FONASA y SAPRE el listado con todas las licencias médicas entre los años 2022 y 2023. Y luego le solicita a la PDI todos los datos migratorios del organismo. Entonces, a partir de tener esas 3 bases de datos, ella hace el cruce, su equipo asesor, dedicado al tema de la fiscalización, por supuesto, donde trabajan varias personas, y hace este cruce que parece simple. Y es simple, pero es muy potente también, porque el resultado, como ya decíamos, son más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras estaban con licencias médicas entre los años 2023 y 2024, precisamente, y algunos incluso registran entre 16 y 30 viajes en ese mismo periodo. ¿Qué tal? Es impactante. Se emitieron más de 35.000 licencias y en paralelo se registraron 59.575 entradas o salidas del país. Desfachatez total porque algunos de ellos, según me comentaron fuentes que conocen de este proceso, incluso subían fotos en la playa tomando piña colada o algún otro trago en sus redes, mientras figuraban con reposo en su ficha médica. O sea, tampoco fueron me imagino que muy cautos. Que el informe respecto. discrimina por tipo de licencia, porque cuando tú tienes licencia psiquiátrica, claro, podrías eventualmente puedes tener un viaje. hacer, Pero no puedes salir del país. ¿No puedes salir tampoco?
No puedes salir del país. Pero sí puedes estar en la calle, tomarte piñas coladas, pero Puedes no- tomarte la licencia en otro lugar distinto a tu domicilio, sí, Sí. pero no fuera del país. pero no fuera de Chile. Ah, perfecto. Entonces, estos están descartados. Sí. Eso estarían Por descartados. eso que ya hay una limpieza ahí. Claro, hay una limpieza, así que yo creo que se han tomado tiempo para esto porque existía la sospecha. Obviamente, si el tema de la licencia médica fraudulenta es un tema que llevamos hablando años, nosotros lo llevamos con Andrea Vial en página 13, respecto de las personas que se toman licencias médicas, pero también los médicos, ojo, que entregan licencias fraudulentas. Que aquí hay todo un negocio. O sea, estaba viendo un par de reportajes mientras venía durante la tarde, donde se detectaron hace poco, el año pasado, ¿te acuerdas? Una tremenda organización de médicos colombianos que se dedicaban a emitir licencias médicas, otros que habían incluso tomado los datos de médicos chilenos para Claro. poder emitir esas licencias médicas, y son negocios millonarios, o incluso otros que formaron empresas de papel para contratar trabajadores para solo pedir licencias médicas. Y los pillaron porque, ponte tú, el 90% de una empresa entera estaba con licencia médica. Entonces decían, bueno, ¿cómo trabaja ¿Cómo puede la ser? empresa? Claro. Y es un problema que ha ido en aumento. Los datos de suceso dan cuenta de que el año 2024 hubo un aumento de 2,1% respecto del año anterior, con un total de 8 millones de licencia y fracción. Y el informe de Contraloría da cuenta que son 5.147.997 las licencias médicas registradas por la Suceso, pero dadas por funcionarios públicos a trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos. O sea, se hace la discriminación. Claro. Porque si son 8 millones en un periodo, 5.147.000 es El sector público. el sector público o con fondos públicos. Entonces ahí hay una diferencia. Claro, y que pongo el ojo yo en el tema del sector público, porque los recursos que FONASA tiene que disponer para entregarle estos recursos mientras la gente tiene licencia, cuando no está enferma y está de viaje, es que bueno, esos recursos al final no se están utilizando para hospitales, para agilizar las listas de espera, y es un problema que viene desde hace décadas en realidad, porque existe todo el tema de la deuda que se acumula en el Ministerio de Salud, año tras año, año tras año. Y uno dice, oye, pero ¿qué se está haciendo respecto de la gestión del sistema público para poder avanzar y eficientar de alguna manera esa administración? Y vemos que este es un tema recurrente, que de alguna manera uno dice, ¿cómo no va a ser posible ponerle coto? Porque lo repetimos y lo repetimos, había una fiscalización mucho más grande hacia los médicos, hacia médicos extranjeros, como decías tú, Mónica, pero esto, como estamos viendo ahora, sigue funcionando. Que parece que es súper lucrativo el negocio. Y mira, estaba leyendo que también otros datos que tenía la Contraloría decían que la media del permiso al año de un trabajador del sector público es de 33 días. Sí. 33 días faltan. Ese del total. Del total. De estas 35.000, la media es 17.7 días de licencia. De estas 35.000 Claro, en licencias. las 35.000 Sí. estas es fraudulento o que se pillaron ahí. Sí, o sea, justo 2 semanas como para tomarse un descanso de 2 semanas. Claro. Uno Bueno, podría pensar, ¿no? Y Jimena Aguilera hablaba que es otro tipo de licencia, pero también tiene que ver el subsidio de la incapacidad laboral, es como el 20% del presupuesto de salud. De eso estamos Es que hablando. claro, por eso digo que es tan importante ponerle la lupa ahí. Y es tan decidor esto, entretenido ir a los distintos datos desagregados del informe de Contraloría, porque hay un gráfico en donde se muestra dónde se concentran las licencias en el periodo del mes. Sí, está Y clarito. está la rayita del 2023 y está la rayita del 2024. Y, ¡oh! Curiosidad, todos la coinciden. curva coincide justo de septiembre a diciembre. De septiembre, diciembre. Ahí aumentan estamos hablando no la licencia en general, estamos hablando de las licencias, estas 35.000, que son aquellos que tomaron licencia y estaban en el extranjero. Oye. O sea, de ese grupo están concentradas, ¿dónde? Entre septiembre y diciembre. Claro. Mírate qué curiosidad. Lo llamativo, a mí lo que me dio risa, no sé si risa o no, pero hay una licencia de una persona que se la dio a sí misma. Sí, sí. Hay No, qué indignación. un médico que se dio a sí mismo la licencia, que trabaja en el sector público y se fue fuera de Chile. Y se fue al extranjero. Y ahí, ahí no hay un fiscalizador en la propia ISAPRE o en propio FONASA No, que puedan ver eso. Mira, parece ser de que, bueno, es Llama que, la atención a ver, igual. luego está, veamos la contramoneda. ¿Cuál es hay un tema de una pérdida económica de dinero del fisco y de las ISAPRES, porque son las ISAPRES y el fisco el que paga las licencias, ¿no es cierto? Los que están en FONASA los paga el fisco y con nuestras cotizaciones las ISAPRES pagan las licencias, que es un problema también para la ISAPRE, ¿ah? No es chiste, también es un problema para la ISAPRE. Está el otro problema, que aquellos que de verdad están enfermos
que de verdad necesitan reposo, que de verdad necesitan tener este permiso, Sí, claro. están teniendo cada vez más problemas para obtenerlos. Porque claro, como tú dices, hay tanta irregularidad, tanta cosa ilegítima, que hay más control, más petición, y hay personas que pagan justo por pecadores, que ese es Totalmente. el otro costo, el otro lado de la moneda. Oye, ya este es un tema político, por supuesto. Aquí ya han salido todos los candidatos presidenciales a condenar el hecho, presentaciones probables de querellas y bueno, sumarios que van a abrir. Se supone que de entre jueves y viernes les van a entregar a los distintos servicios públicos toda la información, como les digo, con nombre y apellido, porque aquí tienen que haber todos estos personajes tienen que ser sumariados. Y dice, mira, Kaiser propone despedir a los 25.000 funcionarios. 25.000, sí. Mira, ¿sabes qué? Bueno, no, habría que investigar caso a caso. Pero ¿sabes qué? Si un funcionario público no tiene la ética, porque a mí no se me ocurriría hacer esto, o sea, no sé si no se me ocurriría, pero me daría pánico irme de vacaciones con una licencia médica. O sea, no sé, no podría descansar, digamos, no podría dormir. Es bueno el tema en Si la no proposición. tienes ética, no puede estar trabajando en el servicio público. Es bueno la proposición en el término de un castigo. No sé si señalar que se puede despedir a los 25.000 porque tiene que verse, como tú dices, caso a caso. Caso a caso. Para discriminar y luego también qué significa iniciar un sumario. Recordemos que un funcionario público no puede ser echado así por cualquier razón. Claro. Se necesita hacer un sumario y todo, y a lo mejor eso demora mucho más. Entonces, una cosa también es señalarlo y decir hay que hacerlo, y otra cosa es si se puede materializar en la práctica, pero como señal pública de que tiene que quedar un castigo respecto de esto. Ahora, es mira, evidente. importante, Ramón, porque se abre un espacio, por lo menos, para revisar el estatuto en el sistema público, porque es muy difícil sacar a funcionarios que están muy mal evaluados. Y esto es una discusión larga que viene hace tiempo. Y si esto es una causal, Claro, por ejemplo, claro. lo vamos a conversar más adelante, Se lo podemos preguntar al presidente de la ANEF. que va a estar con nosotros en el siguiente bloque. Conexión Tele 13. Ya, Sigamos con más noticias, ¿sigo yo? ¿vale? ¿Disparas tú, disparo yo? Disparo yo. Para usted. El gobierno valoró el rechazo de la Cámara de Diputados y Diputadas a la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Tras la sesión, la autoridad regional llamó a los parlamentarios a ejercer con responsabilidad esta atribución. Con 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones, la Cámara rechazó el libelo en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán, quien era acusado por la oposición de haber infringido su deber de resguardar la vida e integridad de los ciudadanos, luego que 2 hinchas de Colo-Colo perdieran la vida el pasado 10 de abril producto de los desmanes en las inmediaciones del Estadio Monumental. Se trata del 8º intento fallido de la oposición por acusar constitucionalmente a una autoridad del gobierno de Gabriel Boric. Las abstenciones de la Democracia Cristiana y Demócratas fueron clave para obtener este resultado. El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, señaló que las faltas que se le acusaban a Durán eran de carácter legal y no constitucional. Poco más que agregar, en el sentido de que esto era como algo anunciado. Esperado totalmente, ya como que lo podíamos decir desde ayer. Que Ayer hacíamos los cálculos. Ayer hacíamos los cálculos que ya se había caído. Necesitaba la mayoría de los diputados presentes en sala, porque a diferencia de los acusaciones constitucionales contra presidente y gobernadores regionales, que se requiere la mayoría de los en ejercicio, para todo el resto de los funcionarios que se pueden acusar constitucionalmente, pues es solamente con los que están presentes en sala. Entonces intentaron a última hora sacar a varios de la sala, no lo lograron. Y terminan 63 a favor, 64 en contra y 14 abstenciones. Y fundamentalmente fuera Democracia Cristiana y Demócratas los que no se sumaron a este libelo, que es el 8º que presenta la oposición y el 8º que fracasa. Igual determinante aquellas abstenciones. 14 Porque abstenciones, al ¿no? final, Se final si uno dice a favor y en contra, o empate. Empate, tal Claro, cual. Pero las abstenciones se suman son beneficiosas para el acusado. para el digamos. rechazo, Sí, a para el la rechazo, acusación. suman entonces, pero también una señal política, porque si tú no estás convencido, ¿qué hace? Bueno, la rechaza. Claro. ¿Qué hace entonces tú? Te abstienes. Te abstienes. Y de esa manera tienes como una salida intermedia. Sí, fueron que más ahí- que nada una señal política. ¿Cuánto fue? 63 a favor, 63 en contra. Claro, Sí. empate. Más Pero, 14. claro, y estos 14 abstenciones que en el fondo, acuérdense que la DC había amenazado que iba a aprobar la acusación. No era tan fácil darse vuelta, ¿no? No, pero acuérdate que lo había hecho a cambio de que Constanza Martínez le Le pidiera pidiera perdón. Y, sí, y lo hizo. sí. Y entonces se cumplió esto y ¿Y ayer... será solo eso? Y ya ayer estaban muy
A ver, es que habían dos elementos, ¿te acuerdas? Y ayer la Democracia Cristiana lo anunció, se juntaron, lo anunciaron, porque en realidad dijeron que habían tomado nota del gesto. En el caso de demócratas es que no están contentos con la negociación parlamentaria. Claro, en el caso de la DC, yo creo, Mónica, que igual te habla de cómo es la política, porque en el fondo no era un tema que ellos consideraran que constitucionalmente estaban los argumentos para acusarlo. Esto Claro. al final fue, claro, una contraarremetida política por la acusación que hizo Javiera Martínez. Yo creo que en esta época de negociaciones parlamentarias, la verdad es que todo eso cuenta. Todo se cruza. Todo se cruza. Y bueno, en todo caso, el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, sí dijo ya, declaró que evidentemente la oposición no está usando de No, manera sí, claro. adecuada la herramienta de la acusación constitucional, porque cuando tú has fallado 8 veces, ya se empieza a poner un poco cuesta arriba la credibilidad de cada uno de estos embates. Así que por ahora el delegado presidencial se salva. Ahora, de 152 que podían votar, solo votaron 140. O sea, varios no fueron. Yo creo- Habían varios pareos también. En todo caso, siempre hay que ver en su propio mérito cuál es cada una de las acusaciones para meter en el mismo saco a las 8. Ha habido algunas que son evidentemente que eran casi un saludo a la bandera, ¿no? Y por hacer bulla, porque sabías que no tenían los votos. En otras ocasiones, yo considero que cuando tú crees que y tienes el convencimiento y tienes los argumentos jurídicos y constitucionales para presentarla, aunque no tengas los votos, a mí me parece bien que se presente aunque la pierdas, porque tienes una convicción y tienes claro. Pero hay otras que suman más que tiempo electoral, oportunismo político, uno podría pensar otro tipo de cosas. Por eso creo que de las 8 habría que discriminar bien cuáles han tenido como consistencia, pese a perder. Lo que quiero decir es que no solamente el perder significa si algo tiene peso o no tiene peso, ¿ah? Porque al final esta es una votación política y necesita los votos, y los votos se negocian. Conexión Tele 13. Ya, seguimos revisando informaciones. Vamos a hablar de una serie de emergencias que ocurrieron hoy día. Un artefacto explosivo, esto fue anoche, pero como que anoche partieron las emergencias a nivel nacional. Artefacto explosivo instalado en Providencia impactó al sector de Pedro de Valdivia la noche del lunes, aunque no se identificaron los responsables del hecho. Tanto el ministro de Seguridad Pública como el alcalde de la comuna calificaron la situación como un delito terrorista. Un fuerte estruendo conmocionó a la comuna de Providencia cerca de la medianoche de este lunes, luego de que un artefacto instalado a las afueras de un edificio de oficinas comerciales explotara en Avenida Pedro de Valdivia 295. De acuerdo al fiscal metropolitano sur, Claudio Orellana, se confirmó la existencia de un elemento explosivo en el lugar que solo causó daños materiales en ventanales del edificio que resultaron completamente destruidos y que no hubo ninguna persona lesionada en el lugar. Las pesquisas del GOPE, la Fiscalía del Lavocar y OS9 de Carabineros se extendieron durante toda la madrugada y parte de la mañana del martes, por lo que el Instituto de Humanidades Luis Campino y el Colegio Alemán Sankt Thomas Morus, ubicados cerca del lugar de los hechos, debieron suspender sus clases. Horas después del incidente, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, enfatizó que un artefacto explosivo en el espacio público es una conducta terrorista. Asimismo, el edil confirmó haberse comunicado con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, solicitando que se presente una querella contra quienes resulten responsables. En ese sentido, el secretario de Estado ratificó los dichos de Belolio, pues afirmó que un acto con estas características está dentro de lo que la ley califica como delito terrorista y que como gobierno están estudiando seriamente la presentación de una querella. Bueno, si bien no hay una atribución, por lo menos hasta esta hora, ¿no? Una atribución directa de alguien que se haga responsable de la explosión, ni una reivindicación pública, todo hace presumir de que esto podría estar relacionado con una fecha que se cumple justamente en estos días, porque el 22 de mayo del 2019 muere Mauricio Morales. Mauricio Morales, a quien se le conocía como el Panqui Mauri, que fue una persona que falleció en el momento que pretendía instalar un artefacto explosivo en las inmediaciones de la escuela de gendarmería. Y cada año siempre hay reivindicaciones de esto, páginas anarquistas hablan de esto, de recordarlo, de rememorar no solamente su muerte, sino que su idea, sus acciones, etcétera. Y entonces, pese a que en este instante todavía no hay alguna atribución así como directa, las miradas o las presunciones apuntan hacia ese lado. Claro, porque Mauricio Morales murió el 22 de mayo del 2009, el 2021 se investigaron 5
hechos relacionados con instalación de artefactos explosivos en mayo, el 22 una detonación, el 23 otro artefacto explosivo en la Fundación Paz Ciudadana en Providencia. O sea, siempre el mes de mayo se marca. Y de hecho así lo dijo, lo declaró, ¿no es cierto?, el ministro Cordero. Cuando da su declaración, en el fondo él dice que en el pasado las policías y el ministerio han desbaratado a estos autores, pero estos movimientos anarquistas utilizan este mes de mayo para amedrentar recintos estudiantiles o entidades financieras o empresas de determinadas características. O sea, marca el mes de mayo también como mes de artefactos explosivos, y así que más o menos yo me imagino que la policía... Dicen que ya se vio a un ciclista. Sí, sí, hay grabaciones, se ve haciendo alguna acción que hace presumible que es los minutos antes de que ocurra la explosión y por lo tanto la instalación de ese artefacto.